¿Alguna vez has deseado vivir en un estado interior donde nada ni nadie pueda arrancarte la calma? Un lugar secreto dentro de ti donde las tormentas del mundo solo se escuchan de lejos, como un eco apagado, mientras tu corazón permanece protegido, sereno, sostenido por una fuerza que no se ve. Imagina por un momento esa quietud profunda, una paz que no depende de que todo salga bien afuera, sino que nace dentro, en las capas más hondas de tu alma. Una paz que no se rompe con un grito, ni con una traición, ni con una pérdida. Una paz que no huye cuando las cosas no salen como esperabas. Esa es la paz que Dios desea para ti. Es como si el corazón fuese un lago de aguas claras. En la superficie pueden caer gotas, ráfagas de viento, incluso tormentas, pero en sus profundidades reina una calma intacta. Allí, donde nada se agita, Dios habita. Porque la morada de Dios es la paz, no la ira. La paz es el clima natural del alma cuando está alineada con su Creador. Y sin embargo, ¿cuántas veces vivimos en el extremo opuesto? ¿Cuántas veces dejamos que la rabia, la prisa, la impaciencia y el enojo gobiernen nuestro interior como si fueran los verdaderos dueños de la casa? Qué frágil parece a veces nuestra paz. Basta una palabra maldicha, una contrariedad trivial, un gesto que interpretamos como desprecio, una expectativa que no se cumple. Y el fuego comienza. Al principio es solo una chispa, un pensamiento rápido. No es justo. No me respetan. Siempre lo mismo. Pero si no se apaga a tiempo, esa chispa se convierte en incendio. Y el incendio no solo quema al otro, nos quema primero por dentro. Dicen los maestros espirituales que nada nos permite experimentar un anticipo tan real del infierno en la tierra como la ira descontrolada. Porque cuando el enojo se apodera de nosotros, algo se rompe en la mirada. Perdemos la claridad, las palabras salen como cuchillos, los gestos se vuelven torpes, el cuerpo se tensa, el corazón se acelera, y cuando todo pasa, cuando el fuego se apaga, solo quedan las cenizas. Cenizas de arrepentimiento, de palabras que no pueden desdecirse, de gestos que hieren más de lo que pensamos. Santo Tomás decía que la ira es una breve locura. Y Santa Teresa de Ávila, que conocía bien el terreno del alma, decía que donde reinan la división y la cólera, Dios no está presente en plenitud. No porque Dios se vaya, sino porque el ruido interior ahoga su voz suave. La ira hace sordo al corazón, lo vuelve incapaz de escuchar. Teresa tenía un carácter vivo, fuerte, ardiente. No era una mujer indiferente ni fría. Al contrario, sentía con intensidad. Y precisamente por eso tuvo que aprender, muchas veces a través de caídas dolorosas, cuán destructiva puede ser la ira cuando se la deja crecer. En sus escritos insiste con una claridad que atraviesa los siglos. La paz del alma es un tesoro frágil que debe cuidarse, como se cuida una llama pequeña en medio del viento. Pero aquí está la gran pregunta. ¿Por qué nos enojamos tanto? ¿De dónde nace realmente esa fuerza oscura que a veces parece tomar el control de nuestro interior? Porque solemos creer que nos enojamos por culpa del otro, por lo que hizo, por lo que dijo, por lo que no hizo. Pero Santa Teresa nos invita a mirar más hondo, allí donde el ojo no se atreve a bajar con facilidad. Nos dice que muchas veces la raíz de nuestra ira no está en el otro, sino en nuestras expectativas. Esperamos que las personas sean como nosotros queremos. Esperamos que el mundo funcione según nuestros planes. Esperamos reconocimiento, comprensión, gratitud, obediencia, consideración. Dibujamos en nuestra mente un guión ideal de cómo deberían desarrollarse las cosas. Y cuando la realidad no obedece ese guión, cuando el mundo no actúa según nuestras previsiones, algo se quiebra dentro. Aparece la frustración. Y de la frustración, la ira. Esperabas ser comprendido y fuiste juzgado. Esperabas apoyo y te dejaron solo. Esperabas un día tranquilo y surgieron problemas. Esperabas que te agradecieran y pasaron de largo.
Ese choque entre lo que imaginas y lo que sucede es uno de los grandes generadores del enojo. Teresa lo decía con una claridad cortante. Gran parte de nuestros sufrimientos nace del apego a nuestra propia voluntad. Mientras yo quiera que todo sea como yo quiero, mientras mi paz dependa de que el mundo se acomode a mis deseos, viviré en guerra. Una guerra silenciosa, pero constante. Porque la realidad, tarde o temprano, siempre se atreve a contradecirnos. Y cuando eso ocurre, el corazón que no ha aprendido a soltar, estalla. Por eso Teresa enseñaba con tanta firme ternura: no queráis vosotras que se haga vuestra voluntad, sino la suya. No es una frase piadosa, es una estrategia profunda de libertad interior. Cuando renuncias a imponer tu voluntad, como si fuera una ley sagrada, algo se relaja en el alma. Dejas de resistirte a la vida tal como es. Empiezas a fluir con la providencia de Dios. Y en ese fluir, la ira pierde terreno. Pero hay una raíz aún más escondida. Una raíz que muchas veces no queremos reconocer. La ira, en el fondo, suele ser el grito herido del ego. Nos enfadamos cuando sentimos que nos ignoran, que nos humillan, que nos quitan el lugar que creemos merecer. Nos enfadamos cuando alguien toca nuestra imagen, nuestro orgullo, nuestra necesidad de sentirnos importantes. La ira brota muchas veces del amor propio desordenado. Santa Teresa lo comprendió con una lucidez impresionante. Dijo que la humildad verdadera es andar en verdad, verme como soy delante de Dios, ni más ni menos. No inflarme cuando me elogian, ni hundirme cuando me corrigen. Pero ese equilibrio es uno de los trabajos más difíciles del alma. Ella observaba algo muy concreto en la vida de comunidad. Había hermanas que se creían pacientes, humildes, virtuosas, hasta que otra las contrariaba. Y entonces estallaba su impaciencia. Teresa decía con una ironía suave pero firme: no pienses que has ganado una virtud hasta que haya sido probada por su opuesto. La paciencia no es verdadera hasta que soporta la ofensa. La humildad no es auténtica hasta que acepta un agravio sin derrumbarse por dentro. Esto nos revela algo incómodo pero liberador. Muchas veces no nos duele tanto lo que el otro hace, sino lo que eso hace tambalear dentro de nosotros. Nuestra necesidad de control, nuestra imagen, nuestra sensación de valor. Por eso dos personas pueden vivir la misma situación y reaccionar de modos completamente distintos. Una estalla, la otra permanece serena, no porque una sea mejor que la otra, sino porque por dentro están paradas en lugares distintos. Teresa comprendió que para vivir en paz había que hacer las paces con la propia pequeñez. Aceptar que no somos el centro del mundo, que no todo gira a nuestro alrededor, que no siempre nos tratarán como creemos merecer, y que, aún así, seguimos siendo infinitamente amados por Dios. Esa verdad, bien asentada en el corazón, desarma la mayoría de las explosiones interiores. Cuando uno se ve con honestidad, deja de tomarse tan en serio los desaires, deja de vivir cada contrariedad como un ataque personal, comprende que muchas cosas no van contra él, simplemente van. Y ese cambio de mirada transforma por completo la experiencia de la vida. Pero cuando el ego gobierna, cuando todo lo interpreto desde yo, a mí, conmigo, entonces cualquier roce se convierte en herida, cualquier palabra en amenaza, cualquier silencio en desprecio, y el alma comienza a caminar sobre un campo de minas. Santa Teresa advertía que el amor propio oculto es como un gusano silencioso. No se ve, pero va royendo las virtudes desde dentro. Nos vuelve hipersensibles, reactivos, defensivos, y desde allí la ira solo está a un paso. Tal vez nunca te detuviste a pensarlo así. Tal vez creíste siempre que tu enojo era una reacción justa, lógica, incluso necesaria. Tal vez te repetiste muchas veces: es que así soy. Tengo carácter fuerte. No me dejo pisotear. Pero hoy, Dios te susurra algo distinto.
Hoy te invita a mirar no solo lo que haces cuando te enojas, sino desde dónde lo haces. Porque mientras sigas convencido de que el problema está siempre fuera, seguirás siendo esclavo de lo que pasa fuera. Pero cuando comienzas a descubrir que la verdadera batalla no se libra en las situaciones, sino en tu corazón, entonces aparece una posibilidad nueva, la posibilidad de la libertad. Y esa libertad comienza con una frase sencilla, casi tímida, pero profundamente poderosa. Hoy comienza mi mejor yo. Hoy elijo la serenidad. Cuando la ira se instala en el corazón, no lo hace gritando su llegada. Llega en silencio. Se disfraza de razón, de justicia, de derecho. Se sienta poco a poco en el trono de tus reacciones y comienza a gobernar sin que casi lo notes. Al principio te parece que simplemente estás defendiendo tu dignidad, que solo estás siendo firme, que no permites abusos. Pero con el tiempo algo sutil cambia. El alma se endurece, la mirada se vuelve más desconfiada, y el mundo empieza a parecer un lugar hostil. Santa Teresa veía con claridad este proceso invisible. Decía que el alma que vive dominada por el enojo termina por habitar en una cárcel que ella misma se ha construido. Una cárcel sin barrotes visibles, pero con muros interiores muy reales. El resentimiento levanta paredes. La desconfianza cierra ventanas. Y la paz queda afuera, llamando, sin poder entrar. Porque la ira no solo reacciona, la ira también rumia. Vuelve una y otra vez sobre lo que ocurrió. Repite la escena en la mente, cambia los diálogos, imagina lo que hubiera debido decir. Alimenta el fuego con recuerdos, con interpretaciones, con suposiciones. Y así, aunque la situación ya pasó, el cuerpo sigue tenso, el pecho apretado, la mente atrapada. El otro ya siguió con su vida, pero tú sigues atado a ese instante. Eso es el resentimiento, una forma lenta y silenciosa de autodestrucción. Teresa lo expresaría con palabras simples. Es beber veneno, esperando que el otro muera. Cuando alimentas la ira, no castigas al que te hirió, te hieres a ti. Tu sueño se altera, tu oración se enfría, tu corazón se vuelve pesado. Y sin darte cuenta, ese enojo termina tiñendo también tus relaciones más queridas. Porque quien vive irritado por dentro, tarde o temprano, descarga hacia afuera. ¿Cuántos hogares se llenan de tensión, no por grandes tragedias, sino por pequeñas iras acumuladas? Palabras cortantes, silencios cargados, miradas duras. La casa se vuelve un campo minado donde todos caminan con cuidado. Y mientras tanto, la paz, que era el plan de Dios para esa familia, queda desplazada. Santa Teresa insistía sin cansarse. Donde no hay paz, algo del orden de Dios se ha roto. No porque Dios haya abandonado ese lugar, sino porque el corazón humano se ha cerrado. La ira prolongada ahuyenta la gracia como el humo ahuyenta la luz. No la destruye, pero la oculta. Y aquí aparece un misterio doloroso. Muchas personas desean la paz, rezan por la paz, suspiran por la paz, pero al mismo tiempo se aferran a aquello que la destruye. Se aferran a tener razón, a ganar la discusión, a demostrar que el otro está equivocado. Se aferran al orgullo herido como si fuera un tesoro, y así, sin darse cuenta, cambian la paz por una victoria vacía. Teresa diría con una sonrisa sabia: vale más perder una discusión que perder la caridad. Vale más ceder en una palabra que endurecer el corazón. Pero este aprendizaje no es natural al ego. El ego quiere imponerse, quiere defenderse, quiere ser visto. Y el precio de ese triunfo casi siempre es la serenidad. Por eso hay una lucha secreta dentro de cada persona, una lucha entre dos reinos invisibles, el reino del yo herido y el reino de la paz de Dios. El primero grita, reclama, exige, se indigna. El segundo susurra, espera, confía, entrega. Y cada día, en cada pequeña situación, elegimos sin darnos cuenta a quién le damos poder.
Tal vez nunca pensaste que cada enojo es una elección. No consciente al inicio, pero elección al fin. Porque entre el estímulo y tu reacción hay un pequeño espacio. Un instante diminuto. Y en ese espacio habita tu libertad. Santa Teresa sabía que ahí, en ese punto microscópico del alma, se juega una batalla inmensa. Pero la mayoría de las veces no entramos en ese espacio. Reaccionamos en automático, como si una fuerza más grande que nosotros manejara nuestros hilos. Y después nos decimos, no pude evitarlo. Sin embargo, la verdad es más profunda y más esperanzadora. Sí puedes aprender a habitar ese espacio. Sí puedes aprender a elegir distinto, pero primero hay que reconocer algo duro. Mientras creas que tu enojo es siempre culpa de los demás, seguirás siendo esclavo de los demás. Teresa enseñaba que la verdadera libertad comienza cuando dejas de buscar afuera al responsable de tu estado interior. Cuando te atreves a mirar dentro y decir, algo en mí se activa, algo en mí reacciona, algo en mí se hiere. Y eso, Señor, quiero sanarlo contigo. Porque la ira, en el fondo, no habla solo de la situación. Habla de ti, de tus heridas no resueltas, de tus miedos escondidos, de tus inseguridades, de tu hambre de amor, de reconocimiento, de control. Es un lenguaje torcido del alma que pide auxilio, pero en lugar de escuchar ese auxilio, solemos taparlo con más ruido, con más discusiones, con más justificaciones, con más dureza. Y así la herida nunca sana. Solo se cubre con una costra que cada tanto vuelve a sangrar. Santa Teresa, con su mirada penetrante, veía más allá de las conductas. Ella no se escandalizaba fácilmente por los defectos ajenos. Se escandalizaba más bien por la falta de humildad para reconocerlos. Decía que muchas almas no avanzan porque defienden con orgullo aquellas mismas cadenas que las atan. Tal vez tú también has defendido tu enojo como si fuera parte de tu identidad. Tal vez te has dicho, yo soy así. Siempre fui impulsivo. No puedo cambiar. Pero esas palabras no son verdad. Son solo la voz del hábito. Y los hábitos, incluso los más viejos, pueden transformarse. Dios no te creó para vivir en tensión permanente. No te creó para estar siempre a la defensiva. No te creó para arrastrar rencores como si fueran una carga inevitable. Te creó para la paz, para una paz real, profunda, estable. Una paz que no depende de que nadie te dé nada. Una paz que brota de saberse sostenido por él. Teresa lo experimentó en carne propia. Antes de su gran conversión, vivió años de inquietud, de luchas interiores, de contradicciones. Amaba a Dios, pero seguía apegada a muchas cosas. Y ese desorden interior la hacía vivir dividida. Hasta que un día comprendió que no podía seguir sirviendo a dos señores, a su ego y a Dios al mismo tiempo. Ese fue el comienzo de su verdadera libertad. Cuando dejó de justificarse y comenzó a entregarse. Cuando dejó de exigir al mundo y comenzó a confiar en Dios. Cuando dejó de girar sobre sí misma y levantó la mirada. Entonces la paz, por fin, encontró un lugar donde quedarse. Y lo mismo puede ocurrir contigo, aunque hoy te sientas atrapado en tus reacciones, aunque creas que tu carácter es inmodificable, aunque pienses que siempre será así. Nada está perdido mientras el corazón siga respirando. Pero hay una condición indispensable. No puedes sanar lo que no reconoces. No puedes transformar aquello que sigues justificando. Y no puedes recibir la paz mientras sigas defendiendo la guerra interior como si fuera tu derecho. Hoy Dios te mira a los ojos del alma y te pregunta con ternura y firmeza a la vez. ¿Estás dispuesto a soltar tu enojo, aunque eso implique renunciar a tener siempre la razón? ¿Estás dispuesto a elegir la paz, aunque el otro no cambie? ¿Estás dispuesto a empezar por ti? Porque aquí comienza todo, no en el otro, no en la situación, no en el pasado. Comienza en tu decisión interior. En ese punto invisible donde solo tú y Dios se encuentran. Y quizá por primera vez,
entiendes que tu mayor enemigo no es la persona que te hirió. Tu mayor enemigo es la ira que se quedó viviendo dentro de ti después de la herida. Por eso hoy, sin acusarte, sin condenarte, Dios te invita a algo nuevo, a dar un primer paso hacia una tierra distinta, una tierra donde no todo es batalla, donde no todo es defensa, donde no todo es reacción. Hoy puedes volver a pronunciar, no como una frase bonita, sino como una decisión de vida. Hoy comienza mi mejor yo. Hoy elijo la serenidad, no porque ya seas capaz de vivirla plenamente, sino porque das permiso a que Dios comience a reconstruirte desde dentro. La ira no se apaga con fuerza, se apaga con rendición interior. Y el primer fuego que hay que apagar no es el del otro, sino el nuestro. Santa Teresa lo entendió desde lo más hondo de su experiencia. La raíz de casi toda furia es un yo que exige, un ego que reclama su lugar, su razón, su imagen. Por eso el primer paso para desarmar la ira es la humildad. La paciencia no es verdadera hasta que soporta la ofensa, escribía Teresa con una claridad que corta como espada. Porque cualquiera puede ser paciente cuando todo sale como espera. Pero la paciencia que sana es la que nace cuando te contradicen, cuando te ignoran, cuando te fallan, cuando no te reconocen. Ahí se revela si tu calma es profunda o solo un barniz frágil. Aceptar ser el último es una medicina amarga para el orgullo, pero dulce para el alma. Cuando dejas de luchar por tener siempre la razón, cuando renuncias a defender tu imagen en cada detalle, algo dentro de ti se afloja. Ya no necesitas ganar todas las discusiones. Ya no necesitas convencer a todos. Ya no necesitas demostrar todo el tiempo quién eres. Y entonces ocurre algo sorprendente. Empiezas a enojarte menos. Mientras más necesitas que te den la razón, más vulnerable eres al enojo. Mientras más te agarras a tu yo, más fácil es que cualquier palabra lo hiera. La humildad, en cambio, desinfla el enojo porque desmonta la expectativa de ser el centro. Cuando ya no necesito tener siempre la razón, la ira pierde su alimento principal. Santa Teresa enseñaba a sus monjas a elegir conscientemente el último lugar, a dejar pasar una palabra dura sin devolverla, a no correr a justificarse, a no explicar de inmediato, no por debilidad, sino por libertad interior. Porque quien no está esclavo de su imagen, no necesita pelear por ella. El segundo paso es el perdón. Y aquí la batalla es aún más profunda. Porque el rencor es una prisión interior construida con recuerdos, juicios y heridas no entregadas a Dios. El resentimiento no castiga al que te dañó, te encierra a ti, te obliga a revivir una y otra vez la misma escena, la misma humillación, la misma herida, como si caminaras con una mochila llena de piedras. Perdonar es soltar una de esas piedras. No significa negar la herida. No significa decir que no dolió. Significa decidir no vivir más atado a ese dolor. Significa abrir la celda desde dentro. Santa Teresa comprendió esto en su propia carne. Fue incomprendida, criticada, ridiculizada en su reforma. Personas de la Iglesia, teólogos, autoridades, religiosas, muchos dudaban de ella, cuestionaban sus visiones, desacreditaban su obra. Humanamente tenía todas las razones para endurecerse, pero eligió otro camino. No se defendió con agresividad, no se convirtió en una mujer amargada. Entregó cada incomprensión en la oración. Cada vez que perdonas de verdad, te haces más ligero. Cada falta perdonada es una piedra menos en la mochila. Al principio no notas mucho el cambio, pero cuando miras atrás, te das cuenta de que ahora caminas con menos peso. El perdón no es un acto mágico inmediato, es una decisión que a veces hay que repetir todos los días, porque la memoria insiste, el orgullo insiste, la herida insiste, pero cada vez que dices, Señor, hoy vuelvo a perdonar, rompes una capa más del muro interior. Después viene el tercer paso, la pausa. La mayoría de las iras no nacen de grandes tragedias,
sino de reacciones rápidas, palabras que salen sin filtro, respuestas dichas en caliente, mensajes escritos sin oración previa. Santa Teresa sabía que una sola palabra mal dicha podía destruir una semana entera de paz. Respuesta suave aplaca la ira, dice la Escritura. Pero para que la respuesta sea suave, primero hay que desactivar el incendio interno. Y eso solo se logra deteniéndose. Micrométodo sencillo. Calla, respira, eleva una jaculatoria, luego responde. Calla, aunque tu impulsividad quiera hablar. Respira, aunque el corazón vaya rápido. Eleva una frase breve. Jesús, dame tu paz. Y solo después, cuando la emoción baja, responde. Santa Teresa practicaba esto con una fidelidad heroica. Cuando sentía que su temperamento se agitaba, no hablaba. Se retiraba a orar. Incluso dejaba una conversación a medias. Sabía que una palabra dicha sin paz podía ser un arma. No responder en caliente no es cobardía. Es dominio interior. Es elegir la victoria profunda sobre la victoria superficial de ganar una discusión. Cuando aprendes a pausar, descubres algo asombroso. Muchas batallas desaparecen solas sin que tengas que pelearlas. El cuarto punto toca una herida aún más sutil, la susceptibilidad y la baja autoestima. Quien no sabe cuánto vale en Dios se ofende por todo, porque necesita que los demás confirmen constantemente su valor. Y cuando no lo hacen, el corazón reacciona con enojo, con defensa, con dureza. Santa Teresa conoció esta etapa en su juventud. Buscaba halagos. Le importaban mucho las opiniones. Disfrutaba ser admirada, pero no tenía paz. Porque mientras el valor depende del aplauso, el alma vive en tensión permanente. Basta una crítica para derrumbarla. Basta una indiferencia para herirla. Su libertad nació cuando descubrió quién era a los ojos de Dios. No una mujer que debía probar algo al mundo, sino una hija amada. Cuando tu identidad se asienta en ser hijo o hija de Dios, la ofensa pierde poder. La crítica ya no te define. El silencio de los otros no te aniquila, porque sabes de dónde viene tu valor. Muchos enojos no son más que gritos de un corazón que se siente poco valioso. Por eso la sanación de la autoestima espiritual es clave para desactivar la ira. Cuando sabes que vales por lo que eres ante Dios, no por lo que otros digan, te vuelves menos reactivo. Tu paz deja de depender del clima exterior. Y finalmente, un propósito más grande que tus enfados. Aquí está uno de los secretos más profundos de Santa Teresa. Su vida estaba encendida por una misión. Todo era para Dios. Todo tenía un para qué. Y cuando el corazón vive para algo grande, las pequeñas molestias se encogen. Quien no tiene horizonte se ahoga en cada piedrecita del camino. Quien no vive para algo mayor convierte cada contrariedad en tragedia. Pero cuando tienes una misión, cuando tu vida apunta a algo alto, los roces cotidianos pierden su capacidad de destruirte. Teresa vivía para amar a Dios y reformar su orden. Las críticas, las dificultades, los obstáculos, todo lo leía desde esa misión. No reaccionaba desde el capricho, sino desde el propósito, y eso la hacía menos vulnerable al enojo. Hoy también tú estás invitado a pedir a Dios una misión concreta, algo que te saque del pequeño círculo de tu ego, algo que ordene tus días, algo que dé sentido a tu cansancio, porque cuando tu vida tiene un porqué, soportas mejor casi cualquier cómo. Y aquí se cierra esta primera mitad del camino interior. Humildad que desinfla el ego, perdón que libera el corazón, pausa que enfría la reacción, identidad que sana la susceptibilidad y misión que relativiza los enfados. No es teoría, es una arquitectura espiritual que paso a paso va desmontando la maquinaria de la ira desde dentro. En la segunda mitad, profundizaremos cómo integrar todo esto en la vida diaria y cómo evitar volver a caer en los viejos automatismos. Pero hay algo más profundo aún
que sostiene todo este camino interior. Santa Teresa lo sabía con una claridad sobrecogedora. Si no hay trato constante con Dios, ninguna virtud se mantiene en pie. La humildad sin oración se vuelve cálculo. El perdón sin oración se agota. La pausa sin oración termina rompiéndose bajo presión. Solo la intimidad con Dios mantiene viva la transformación. Muchas personas quieren controlar su ira solo con fuerza de voluntad. Lo intentan, resisten, se contienen y tarde o temprano revientan. Porque la ira no se doma solo con disciplina, se doma con amor recibido. Nadie da lo que no tiene. Si tu corazón está seco, reaccionará con aspereza. Si tu corazón está lleno de Dios, responderá con mansedumbre. Teresa decía que el alma que ora de verdad se va haciendo blanda, como cera en las manos de Dios. Y esa blandura no es debilidad, es sensibilidad espiritual. Es un corazón que ya no necesita golpear para sentirse vivo. Un corazón que ya no necesita imponer para sentirse valioso. Por eso, el hábito diario de la oración es la muralla invisible que protege la paz interior. No hablo de rezos rápidos hechos con prisa, sino de un rato verdadero de encuentro. Un momento en el que te sientas delante de Dios con tu verdad cruda, tus enfados, tus frustraciones, tus cansancios, tus decepciones, sin máscaras. Cuando descargas ahí lo que te quema por dentro, no lo descargarás luego contra las personas. La ira que no se reza se transforma en agresión. La ira que se ora se transforma en luz. Santa Teresa llevaba todo al interior. Lo que no podía resolver fuera, lo resolvía de rodillas. Lo que no entendía, lo lloraba ante Dios. Lo que la hería, lo ofrecía en silencio. Y así se iba vaciando poco a poco de veneno sin darse cuenta. No porque fuera fuerte, sino porque confiaba. También enseña algo fundamental. No todas las batallas hay que pelearlas. Hay discusiones que solo roban energía. Hay provocaciones que solo existen si tú entras en el juego. Hay personas que te buscan no para dialogar, sino para descargar su propio caos. Y entrar ahí no es caridad, es imprudencia. Teresa era profundamente libre. Sabía cuándo hablar y cuándo callar. Sabía cuándo corregir y cuándo dejar pasar. Y en esa libertad interior encontraba la paz. Quien no sabe retirarse a tiempo termina agotado, resentido, endurecido. Hay otro elemento decisivo para vencer la ira: el sufrimiento aceptado. La ira muchas veces nace de una herida no aceptada, algo que dolió y que no fue integrado, algo que se resiste a ser llevado. Teresa comprendió que el sufrimiento, cuando se une a Dios, deja de ser veneno y se transforma en medicina. No se trata de buscar el dolor, sino de no huir de él cuando llega, porque aquello que no se acepta se convierte en rabia, y aquello que se acepta en Dios se convierte en fuente de madurez interior. Hay personas que viven peleando contra la vida, contra lo que fue, contra lo que no fue, contra lo que debería haber sido distinto. Y esa lucha constante los vuelve iracundos, tensos, duros. Santa Teresa enseña otro camino: recibir la realidad, incluso cuando duele, como un lugar donde Dios también trabaja. Cuando dejas de pelear contra lo inevitable, se apaga una enorme cantidad de enojo innecesario. No porque todo te guste, sino porque ya no te desgarras por dentro resistiendo lo que no puedes cambiar. Otra clave profunda es la vigilancia interior. Teresa hablaba de andar con cuidado, de observar los movimientos del alma. La ira casi nunca aparece de golpe. Sube poco a poco, primero como molestia, luego como irritación, después como dureza y finalmente como explosión. Quien aprende a detectarla en los primeros grados puede apagarla antes de que se vuelva incendio. Una pequeña contrariedad al despertar, una palabra que molestó, un gesto que dolió. Si no lo atiendes ahí, se acumula. Y cuando llega un choque mayor, estalla todo junto. Teresa aconsejaba hacer un alto varias veces al día
para revisarse por dentro, preguntarse, ¿cómo está mi corazón ahora? ¿Estoy en paz? ¿Estoy tenso? ¿Estoy herido? ¿Estoy guardando algo? Esa revisión breve te devuelve el control, te permite corregir el rumbo antes de perder la serenidad por completo. También enseña el valor del silencio. No cualquier silencio, sino el silencio que aquieta el alma. Vivimos saturados de ruido, palabras, mensajes, noticias, tensiones. Un corazón sobreestimulado pierde la capacidad de reposar, y un corazón que no descansa reacciona con violencia a la mínima presión. Teresa protegía el silencio como un tesoro. Sabía que sin él no hay escucha de Dios, y sin escucha de Dios no hay paz duradera. El silencio interior es un músculo que se entrena. Al principio incomoda, luego sana, después transforma. Quien no sabe quedarse a solas consigo mismo delante de Dios suele huir de sus propios vacíos, en discusiones inútiles, en reacciones desmedidas, en palabras de más. El ruido muchas veces oculta un corazón inquieto. Otro punto clave: la aceptación de la propia fragilidad. Hay personas que se enfadan consigo mismas y luego descargan ese enojo sobre los demás. No soportan sus errores, no toleran fallar, no aceptan sus límites. Y como no se perdonan por dentro, tampoco son pacientes por fuera. Santa Teresa era tremendamente realista consigo misma. Reconocía sus defectos, sus caídas, sus luchas. No se idealizaba. Y justamente por eso podía levantarse una y otra vez sin amargarse. Sabía que la santidad no es ausencia de defectos, sino perseverancia en volver a Dios. Cuando te exiges perfección, te vuelves duro contigo y con los demás. Cuando aceptas tu fragilidad, te vuelves más compasivo. Y la compasión es enemiga directa de la ira. También hay que hablar del cansancio. Mucha ira no es espiritual, es física. Una persona agotada reacciona peor. Un cuerpo sin descanso vuelve al alma más vulnerable. Teresa cuidaba esto. Pese a su austeridad, entendía que un alma agotada se vuelve terreno fácil para las pasiones. Dormir mal, comer mal, vivir sin pausas, debilita la capacidad de dominar la ira. A veces, la conversión pasa por algo muy concreto: dormir mejor, bajar el ritmo, aprender a desconectar. También eso es espiritual, porque somos cuerpo y alma. Y finalmente, la gracia. Toda esta transformación no se sostiene solo con métodos, se sostiene con gracia. Y la gracia se pide. Teresa era clara: sin Dios, nada. Con Dios, todo. Puedes tener las mejores técnicas, los mejores propósitos, las mejores intenciones, pero si no pides la gracia, te quedarás a mitad de camino. Cada mañana es necesario decir: Señor, hoy no puedo solo. Dame tu mansedumbre, dame tu paciencia, dame tu dominio. Esa súplica humilde abre puertas enormes, porque Dios no resiste a un corazón que reconoce su necesidad. Poco a poco, empieza a ocurrir un milagro silencioso. Aquello que antes te hacía estallar, ahora te toca menos. Aquello que antes te desbordaba, ahora lo atraviesas con más serenidad. No porque seas perfecto, sino porque algo en ti ha sido reordenado. Santa Teresa no se volvió mansa de un día para otro. Fue un proceso largo, lleno de luchas interiores. Pero al final, su carácter quedó moldeado por el amor. Sus hijas espirituales daban testimonio de una mujer cada vez más ecuánime, más suave, más firme y más luminosa. Ese mismo camino está abierto para ti. No es para unos pocos. Es para todo aquel que se atreve a entrar dentro de sí mismo, con honestidad delante de Dios. La ira no se vence luchando contra los demás, se vence reconciliándose con la propia alma, en Dios. Y ese es el gran secreto de este capítulo. En el próximo, entraremos en cómo mantener esta paz dentro de una vida llena de estímulos, conflictos y tentaciones constantes. Nada en tu carácter está condenado a quedarse igual para siempre. Ni tu ira,
ni tu impaciencia, ni tu dureza, ni tus reacciones que hoy te avergüenzan. El corazón humano posee una misteriosa capacidad de ser transformado cuando la gracia de Dios encuentra un espacio donde actuar. Hoy la ciencia lo llama neuroplasticidad. Los místicos lo llamaron siempre conversión del alma. Es la misma realidad. El corazón puede reaprender a amar, a responder distinto, a caminar por senderos nuevos. Imagina un bosque. Durante años has caminado siempre por el mismo camino hasta convertirlo en una autopista. Cada vez que algo te irrita, tu mente corre por ese mismo sendero. Juicio, tensión, palabras duras, culpa. Esa es la autopista de la ira. Pero en ese mismo bosque existen otros senderos. El de la mansedumbre, el de la paciencia, el de la compasión. Están ahí, pero casi no los usas. Son estrechos, silenciosos, cubiertos de hojas. La gracia de Dios no elimina la autopista vieja de un día para otro. Lo que hace es abrir senderos nuevos y enseñarte a volver a caminar. Santa Teresa sabía esto por experiencia viva. Ella no nació mansa, no nació serena. Fue una mujer de carácter fuerte, impulsivo, sensible, apasionado, pero comprendió algo decisivo. La virtud se entrena con actos repetidos. No basta desear ser distinta. Hay que repetir, caer, volver a intentar y dejar que la gracia vaya esculpiendo el corazón. Ella decía que el alma se parece más a un jardín que a una estatua. Necesita riego constante, poda, paciencia, estaciones. Por eso la mansedumbre no es un don mágico, es una práctica diaria. En casa cuando alguien te habla mal, en el tráfico, cuando alguien te corta el paso, en el trabajo cuando no te reconocen. Esa es la escuela real donde se entrena el corazón. Teresa enseñaba a sus monjas que la santidad no se juega en los grandes éxtasis, sino en las pequeñas respuestas. Respiras, levantas la mirada al cielo por un segundo y eliges responder con serenidad. Ese pequeño gesto, repetido 1000 veces, va abriendo una nueva ruta interior. Un mini ritual sencillo. Respiración, mirada a Dios, palabra suave. No cambias solo la atmósfera exterior. Reprograma tu reacción interior. Con el tiempo, aquello que antes te encendía en segundos comienza a perder fuerza. No porque te vuelvas de piedra, sino porque tu corazón aprende una música nueva. La gratitud juega aquí un papel decisivo. La ira y la queja son hermanas. Se alimentan juntas. Cuando te quejas, el enojo crece. Cuando agradeces, el resentimiento se debilita. El alma no puede sostener por mucho tiempo la amargura allí donde la gratitud ha echado raíces. Teresa repetía como lema interior: solo Dios basta, no como poesía, sino como eje de equilibrio. Cuando el alma se sacia en Dios, deja de exigirle tanto al mundo. Y cuando dejas de exigirle al mundo lo que solo Dios puede dar, el enojo pierde poder. Ejercicio sencillo, pero transformador. En medio de la contrariedad, encuentra algo por lo cual agradecer. No es fingir que todo está bien. Es elegir no quedar atrapado en la espiral de la queja. Agradecer no cambia el problema de inmediato, pero cambia tu posición frente al problema, y eso lo cambia todo. Otra clave profunda del reentrenamiento del corazón es la mirada sobre el otro. La ira casi siempre nace del juicio, del no debería ser así, del no me respetan, del yo lo haría mejor. Teresa enseñaba a mirar al prójimo con compasión antes que con acusación. Hacía una pregunta interior que transformaba su reacción. ¿Qué heridas llevará esta persona? Cuando comienzas a mirar al otro desde sus heridas, y no solo desde su error, algo se desarma dentro de ti. No justificas el mal, pero dejas de responder desde la crueldad. Teresa excusaba interiormente a las hermanas más difíciles, no para permitir abusos, sino para proteger su propia paz. Y daba un paso más: amar activamente a quien la irritaba, orar por él, ofrecer pequeños sacrificios. Ese gesto invisible iba reeducando su corazón.
La oración por el enemigo es una cirugía profunda del alma. Quita lentamente las raíces del rencor. Pero el camino de la mansedumbre no es convertirse en alfombra. Teresa fue profundamente firme. Puso orden en los conventos, corrigió con claridad. Supo decir, basta. La diferencia es que nunca lo hizo desde la ira desbordada, sino desde una autoridad serena. Aquí aparece otro punto decisivo, los límites sanos. Ser pacificador no es permitir faltas de respeto. Es saber decir con caridad y firmeza, no me hables así. Esto no es justo. Detengámonos. Jesús mismo puso límites. Cayó ante la burla, pero respondió cuando era necesario. Teresa imitó ese equilibrio. Ternura sin debilidad, firmeza sin violencia. Cuando aprendes a poner límites sin enojo, tu paz interior deja de depender del comportamiento del otro. Y ese es un grado elevado de libertad espiritual. Todo esto forma parte del reentrenamiento del corazón. No es teoría. Es un trabajo diario, silencioso, insistente. La gracia no hace este camino por ti, pero lo hace contigo. No elimina tu esfuerzo. Lo sostiene. Dios no entra violentamente a reprogramarte. Espera que repitas, que tropieces, que vuelvas a elegir. Cada acto de mansedumbre crea una sinapsis nueva en tu alma. Cada acto de gratitud debilita una vieja cadena. Cada límite bien puesto protege un territorio sagrado. Santa Teresa caminó este proceso durante años, no en una línea recta, sino en una lenta purificación. Y por eso puede hoy decirte, desde su experiencia viva, que nadie está condenado a vivir esclavo de su carácter. Tu corazón puede reaprender a latir distinto. Y ese reaprendizaje comienza en lo pequeño, en lo cotidiano, en lo que nadie aplaude, pero Dios ve. Proteger la paz interior también exige aprender a poner límites sanos. Muchos confunden la mansedumbre con la pasividad y la paz con la resignación. Pero Santa Teresa jamás fue una mujer débil. Fue dulce, sí, pacífica, sí, pero también profundamente firme. Ella comprendía que, como el jardín del alma, la paz necesita cercas. No para aislarse del mundo, sino para que no todo invada sin permiso. No estás llamado a permitir el irrespeto constante. No estás obligado a soportar humillaciones repetidas en nombre del amor. Amar no es tolerar lo destructivo. Amar es también proteger lo que Dios ha sembrado dentro de ti. Por eso Teresa enseñaba a corregir con serenidad, a decir basta sin gritar, a marcar un límite sin odio, decir con calma, no me hables así, decir con dignidad, esto no es justo, decir con verdad, necesito que pares. Estas frases dichas sin violencia tienen una fuerza espiritual inmensa. Son el escudo del alma mansa. No nacen del orgullo, sino del amor propio sano que viene de saberse hijo de Dios. Jesús mismo nos dio ejemplo de este equilibrio. Cayó ante los insultos personales, pero levantó la voz ante la profanación del templo. Se retiraba cuando la multitud lo abrumaba. No se dejó usar, no se dejó manipular. Teresa imitó ese modo de vivir, abierta al amor, pero con fronteras interiores bien definidas. Cuando tú aprendes a poner límites sin estallar, algo profundo se ordena por dentro. La ira deja de ser tu única defensa. Ya no necesitas explotar para protegerte. La serenidad ocupa ese lugar. Otro paso esencial del reentrenamiento del corazón es aprender a no reaccionar a todo. Santa Teresa decía que muchas perturbaciones no merecen ni siquiera respuesta. Nuestra imaginación, afirmaba, es la loca de la casa. Hace ruido, exagera, fabrica ofensas donde quizá hubo torpeza, convierte gestos neutros en ataques personales. ¿Cuántos enojos no nacen del hecho, sino de la historia que nos contamos sobre el hecho? No lo hizo por olvido, lo hizo para herirme. No llegó tarde, me está despreciando. No fue torpe, fue malintencionado. Y esa narrativa interior alimenta el incendio.
Teresa aconsejaba no prestar oído a esa imaginación desordenada, dejarla pasar como se deja correr un río ruidoso, sin meterse dentro. No todo pensamiento merece ser creído. No toda sospecha merece ser alimentada. No toda interpretación merece convertirse en verdad absoluta. Aprender a distinguir el hecho bruto de la interpretación subjetiva es un acto de sanación interior. El hecho. Alguien no respondió tu mensaje. La interpretación. No le importas. El hecho es verificable. La interpretación es una construcción emocional. Cuando aprendes a frenar ahí, te ahorras innumerables tormentas. La simplicidad del corazón es una forma de sabiduría. Ver sin añadir veneno. Escuchar sin completar la frase del otro con sospechas. Preguntar en vez de asumir. Teresa enseña a optar siempre, si es posible, por la lectura más benévola de las conductas ajenas. Y cuando el daño es real, entregarlo a Dios sin rumiarlo. Así se entrena el corazón para la paz. Pero hay un nivel aún más profundo en este proceso, la autoimagen. Muchas explosiones de ira no nacen del otro, sino del choque entre el ego herido y la realidad. Cuando alguien vive con una autoestima frágil, cualquier desacuerdo se siente como una amenaza, cualquier corrección como un ataque, cualquier broma como una humillación. Santa Teresa conocía muy bien este fenómeno. De joven buscó la aprobación, los halagos, la admiración, y mientras más dependía de ellos, más vulnerable se volvía. Solo cuando fundó su identidad en ser amada por Dios y no por los hombres, su corazón descansó. Este es un punto crucial. Tu valor no está en cómo te tratan los demás, está en cómo te ve Dios. Y cuando esta verdad se vuelve sólida dentro de ti, el enojo pierde una de sus principales fuentes de combustible. Quien sabe quién es ante Dios, ya no necesita demostrarlo ante nadie. Quien sabe cuánto vale en Dios, ya no vive a la defensiva. Quien se sabe amado, no reacciona desde el miedo. Teresa repetía que la verdadera humildad es andar en la verdad. Y la verdad es doble. Sin Dios, no somos nada, pero con Dios, somos infinitamente valiosos. Ese equilibrio libera al alma tanto del orgullo como del desprecio de sí mismo, y ambas cosas, orgullo y autodesprecio, son fuentes constantes de ira. Un alma reconciliada consigo misma reacciona menos con violencia porque ya no está en guerra interna. Todo este trabajo interior no se realiza de una vez. Es lento, es cotidiano. Es como esculpir una piedra con la gota constante de la gracia. Cada acto de paciencia va quitando una capa de dureza. Cada límite sano afianza la dignidad. Cada interpretación benévola afloja una cadena. Y todo esto se potencia cuando el alma se ejercita en la gratitud profunda. La persona agradecida no vive contando las faltas, vive contando los dones. Y cuando los dones ocupan más espacio que las frustraciones, la ira se queda sin lugar. Teresa decía, quien a Dios tiene, nada le falta. No es una frase piadosa, es una llave interior. Porque cuando sientes de verdad que no te falta lo esencial, dejas de reaccionar como si todo te lo estuvieran robando. Prueba este ejercicio durante una semana. Cada vez que sientas irritación, detén el impulso de quejarte y nombra 3 cosas por las que puedas agradecer en ese mismo momento. 3. Aunque te parezca absurdo al principio, ese gesto reeduca lentamente la mirada. Y el corazón sigue a la mirada. La gratitud no niega la dificultad, pero la coloca en su justa proporción. Cuando el corazón se llena de gratitud, la amargura se queda sin oxígeno. Finalmente, recuerda esto. El reentrenamiento del corazón es una cooperación entre tu libertad y la gracia de Dios. No basta solo con técnicas, no basta solo con esfuerzo humano. Se necesita abrir espacios para que Dios actúe. Santa Teresa lo sabía mejor que nadie. Por eso insistía tanto en la oración como lugar de transformación real. No solo para sentir consuelo, sino para dejar que Dios vaya reordenando las capas internas del alma. En la oración,
El corazón aprende otra manera de latir. Aprende a descansar. Aprende a confiar. Aprende a entregarse sin defenderse todo el tiempo. Y poco a poco ocurre el milagro silencioso. Aquello que antes te dominaba comienza a perder poder. No porque tú seas más fuerte, sino porque tu corazón ya no está solo en la batalla. Dios pelea contigo. Y cuando Dios pelea contigo, la ira deja de ser tu arma principal, porque descubres que ya no la necesitas. La ira llega muchas veces sin avisar. No toca la puerta. Entra como un viento brusco que sacude los muebles del alma, desordena los pensamientos y quiere sentarse en el centro de todo. Pero hoy necesitas escuchar esta verdad con claridad. La ira no es tu dueña, no es tu identidad, no es tu esencia, es solo una visitante. Puede aparecer, pero no tiene derecho a gobernar. Imagina por un momento tu interior como una casa, no una casa vacía, sino una viva, con habitaciones, ventanas, luz. En el centro hay un trono, y en ese trono solo uno debe sentarse, Dios. Pero cuando la ira entra, intenta ocupar ese lugar. Quiere decidir, quiere hablar por ti, quiere mover tus manos, tus palabras, tus reacciones. Hoy comprendes algo decisivo. Tú decides quién se sienta en ese trono. O gobierna Dios, o gobierna la ira. Los dos no caben a la vez. Santa Teresa lo comprendió con una claridad luminosa. Sabía que dentro del alma se libra una batalla silenciosa, y que no siempre la gana quien más grita, sino quien más se abandona. La ira no desaparece porque la reprimes, ni porque la insultas, ni porque te culpas. La ira se transforma cuando la llevas a la presencia de Dios. Por eso, ahora vas a aprender un método espiritual sencillo y poderoso. Un camino de 4 movimientos que puedes usar cada vez que sientas que el fuego comienza a subir. No es un truco psicológico. No es una técnica vacía. Es un camino con Dios dentro de la emoción. Primer movimiento. Reconocer. No negar. No disfrazar. No justificar. Solo reconocer con verdad. Señor, estoy enojado. Tan simple. Tan real. Tan poderoso. No explicas por qué todavía. No te defiendes. No acusas a nadie. Solo nombras la emoción delante de Dios. Estoy enojado. Porque mientras la ira permanece escondida, gobierna desde la sombra. Cuando la traes a la luz, pierde parte de su poder. Santa Teresa decía que la humildad es andar en verdad, y la verdad ahora es esta. Hay enojo en tu corazón. Reconocerlo no te hace malo, te hace honesto delante de Dios, y Dios solo puede sanar lo que se muestra. Respira hondo, y di por dentro con calma. Aquí está, Señor. Estoy enojado. Segundo movimiento. Permitir. Esto es lo que más asusta a muchas personas. Permitir no es explotar. Permitir no es hacer daño. Permitir es sentir delante de Dios sin huir. No empujas la emoción debajo de la alfombra. No la tapas con espiritualidades apresuradas. No te dices, esto no debería sentirlo. Simplemente dejas que esté ahí, bajo la mirada de Dios. Como un niño que llora en los brazos de su padre. No se le grita que deje de llorar. Se lo sostiene hasta que se calma. Así también Dios te sostiene ahora. Permite sentir. Quizá notes tensión en el pecho, calor en la cara, un nudo en la garganta. No luches contra esas sensaciones. Míralas con Dios. Respira despacio y repite por dentro. Señor, aquí está mi enojo. No me escondo de ti. Este paso ya comienza a desactivar la violencia interior, porque la emoción que no es combatida, sino contemplada con amor, se vuelve menos peligrosa. Tercer movimiento, explorar. Ahora, con un poco más de calma, preguntas suavemente, ¿qué hay debajo de este enojo? Porque la ira casi nunca es la raíz, es la tapa. Debajo suele haber miedo, dolor, cansancio, tristeza, sensación de desprecio, inseguridad, herida del pasado. Explora sin acusarte.
como quien enciende una linterna dentro de una habitación oscura y observa con curiosidad. Quizá descubras que te dolió sentirte ignorado. Quizá que temes no ser suficiente. Quizá que estabas agotado y no lo escuchaste. Quizá que una herida antigua se despertó. Santa Teresa hacía esto constantemente en oración. No se quedaba en la superficie de las emociones. Iba al fondo. Le pedía a Dios que le mostrara la verdad de su corazón, porque solo la verdad libera. Pregúntale ahora, en silencio. Señor, muéstrame qué herida tocó este enojo. No fuerces respuestas. A veces llegan como una imagen, a veces como una frase, a veces como una simple certeza. Y cuando descubres la raíz, ya no necesitas defender la ira, porque ves al ser humano herido detrás de ella. Cuarto movimiento: sanar y nutrir. Aquí ocurre lo más sagrado. No sanas solo, dejas que Cristo te sane. Ahora le dices: Señor, aquí está la herida, aquí está el cansancio, aquí está el miedo. Yo no puedo curar esto solo, pero tú sí. Y lo dejas entrar. Sanar a veces es consuelo, a veces es perdón, a veces es descanso, a veces es poner un límite, a veces es llorar, a veces es simplemente sentir que no estás solo. Nutrir no es debilidad, es sabiduría espiritual. Un corazón exhausto se enoja con más facilidad. Un corazón atendido se vuelve manso. Jesús no te pide que seas fuerte sin Él. Te pide que seas dependiente de su gracia. Ahora, en este punto del camino, te invito a hacer algo muy concreto. Recuerda una situación reciente en la que te enojaste. No la más grave, una real, cotidiana. Tal vez con tu pareja, con un hijo, en el tráfico, en el trabajo. Trae esa escena a tu memoria como si estuviera ocurriendo ahora. Observa tu cuerpo, tu respiración, tu pecho. Y repite conmigo, en presente, lentamente: Señor, ahora reconozco que estoy enojado. Respira. Ahora permito sentir este enojo delante de ti sin huir. Respira. Ahora te pido que me muestres qué hay debajo. Silencio. Ahora dejo que tú me sanes y me nutras. Permanece unos segundos en este silencio interior. No hables. No expliques. Solo permanece. Este pequeño silencio es un acto de fe, porque estás confiando en que Dios trabaja incluso cuando no sientes nada extraordinario. Santa Teresa enseñaba que muchas de las obras más profundas de Dios ocurren en silencio, sin ruido, sin emoción intensa, como una semilla bajo tierra. Y ahora, desde este lugar interior más tranquilo, empiezas a comprender algo fundamental. La ira no manda. Tú no eres tu reacción. Eres hijo, hija, en proceso de transformación. El método no elimina mágicamente toda emoción, pero te devuelve el gobierno de tu casa interior. Ya no reaccionas desde el trono usurpado por la ira, sino desde el centro donde vuelve a sentarse Dios. Y aquí, justo aquí, comienza la verdadera transformación del carácter. Porque cada vez que recorres estos 4 pasos, estás enseñando a tu alma a reaccionar de otra manera. Estás educando tu corazón. Estás entrenando tu espíritu. No desde la fuerza, desde la gracia. Y aquí, en esta mitad del camino, ya puedes sentir algo distinto. Un primer alivio. Una ligera distancia entre tú y la reacción automática. Un pequeño espacio donde antes solo había impulso. Ese espacio es sagrado. Ahí actúa Dios. Y es desde ese espacio donde ahora vamos a entrar, en la segunda mitad, en la oración profunda de entrega del carácter. Ahora que has recorrido este camino interior, ahora que has reconocido la ira, la has permitido delante de Dios, la has explorado y has comenzado a dejarte sanar. Llega el momento más delicado y más poderoso, la entrega del carácter, porque una cosa es entender el proceso y otra muy distinta es rendir de verdad el corazón para que sea transformado desde la raíz. Santa Teresa insistía en algo que hoy vuelve a resonar con fuerza. No basta con querer ser buenos, hay que querer ser de Dios, porque cuando el alma se entrega completamente,
Ya no peleas sola contra sus tormentas. Deja que Dios combata por ella. El carácter no se cambia por fuerza de voluntad, se cambia por abandono perseverante. Cada vez que vuelves a caer en una reacción, cada vez que la ira vuelve a asomarse, no te condenes. Regresa al centro, regresa al trono, regresa a Dios. Y aquí, en este punto del camino, te invito a hacer un gesto interior. Quizá estés sentado, quizá estés de pie, quizá escuches esto mientras trabajas. No importa. Hazlo dentro de ti. Abre las manos del alma, como quien deja de apretar algo que has sostenido demasiado tiempo. Imagina que en esas manos está tu carácter, con sus luces y sus sombras, con su fuerza y su dureza, con su capacidad de amar y su facilidad para herirse. Y ahora entrégalo, sin condiciones, sin promesas grandilocuentes, sin negociación. Entrégalo como quien dice, Señor, aquí está. No sé hacerlo mejor, no sé cambiarme solo, pero te lo doy todo. Y desde ese lugar nace la oración. No una oración recitada, una oración vivida. Señor, tú me conoces por dentro. Conoces mis impaciencias, mis reacciones rápidas, mis palabras que a veces hieren antes de pensar. Conoces mi cansancio, mis miedos escondidos, mis heridas antiguas que todavía arden cuando algo las toca. Hoy no vengo a defenderme. Hoy vengo a entregarte mi corazón tal como es. Tómalo, Señor. Tómalo con su fuego y su fragilidad. Desármalo de su dureza. Desnúdalo del orgullo que se defiende. Llévalo a tu escuela de mansedumbre. Señor, yo no quiero seguir viviendo esclavo de mis impulsos. No quiero que una palabra ajena gobierne mis días. No quiero que un instante de enojo destruya lo que he construido con amor. Hoy dejo mi carácter en tus manos. Enséñame tu modo, tu silencio, tu respuesta mansa, tu fuerza suave. Dame, Señor, un corazón semejante al tuyo. Un corazón que sufre, sí, pero que no destruye. Un corazón que siente, pero que no golpea. Un corazón que se duele, pero que no se endurece. Arranca de mí lo que no viene de ti. Siembra en mí tu paz. Nada te turbe, susurra una voz antigua en lo profundo del alma. Nada te espante, todo se pasa. Dios no se muda. La paciencia todo lo alcanza. Quien a Dios tiene, nada le falta. Solo Dios basta. Deja que estas palabras se posen ahora en tu interior como un bálsamo lento. No corras, no analices. Solo permite que desciendan. Nada te turbe. Y ahora, desde este silencio lleno, imagina tu nueva versión. No esa imagen ideal de redes sociales. No un personaje perfecto. Imagina algo más real, más verdadero. Imagina tu rostro en medio de una situación que antes te desbordaba. Una discusión, una crítica, un caos inesperado. Y mírate respondiendo de otro modo, no huyendo, no atacando, sino respirando, mirando al cielo por dentro, eligiendo no dejarte arrastrar. Esa versión no es una fantasía, es una posibilidad real cuando cooperas con la gracia. Porque Dios no te llama a una perfección fría, te llama a una transformación viva, paso a paso, caída tras caída, entrega tras entrega. Santa Teresa no se convirtió en santa en un día. Luchó, cayó, se cansó, dudó, pero nunca dejó de volver a Dios con su carácter en las manos. Y esa es la clave que hoy también se te entrega a ti. Volver. Siempre volver. Volver después del enojo. Volver después de la palabra mal dicha. Volver después de la impaciencia. Volver después del cansancio. Volver sin maquillaje espiritual. Volver con verdad. Volver con hambre de paz. Hoy no sales de este video con una técnica más. Sales con una alianza. La alianza de elegir cada día la serenidad con Dios. Y ahora escucha esto como si se te dijera por primera vez. Tú no estás condenado a repetir el mismo patrón toda la vida. No estás atrapado en tu temperamento. No estás encerrado en tu historia emocional. Puedes ser transformado. No porque seas fuerte,
sino porque Dios es fiel. Quizá hoy sigues enojándote, quizá hoy todavía te cuesta, quizá mañana volverás a caer, pero ya no caes solo, ya no te hundes sin sentido. Ahora sabes volver al centro. Ahora sabes a quién entregar el fuego. Y cuando el fuego se entrega, se vuelve luz. Antes de cerrar, te invito a pronunciar en voz alta si puedes, o en lo profundo del alma, esta decisión sencilla y poderosa. Hoy elijo la serenidad, no porque todo cambió afuera, sino porque hoy empiezo a cambiar yo con Dios. Hoy elijo la serenidad cuando me provoquen. Hoy elijo la serenidad cuando no me comprendan. Hoy elijo la serenidad cuando mi orgullo quiera gritar. Hoy elijo la serenidad cuando el cansancio quiera dominarme. Hoy elijo la serenidad porque elijo a Dios en el trono de mi corazón. Y ahora, deja que estas últimas palabras te envuelvan como una bendición. Señor, guarda este corazón. Protégelo de sí mismo cuando quiera perderse en la ira. Recuérdale que no está solo, que tú caminas dentro de él, que tu paz no depende de las circunstancias, que tu amor es más fuerte que su impulso, que tu paciencia es más grande que su impaciencia. Haz de este corazón un lugar donde tú puedas habitar sin ruido, sin violencia, sin miedo. Y en este silencio que sigue, siente algo nuevo. No euforia, no emoción intensa, algo más profundo. Una quietud suave, una sensación de estar en casa, una calma que no viene de las circunstancias, sino de la certeza. Dios está contigo. Santa Teresa intercede por ti. La paz ya no es una promesa lejana, es una semilla viva dentro de ti. Y a partir de hoy, cada vez que la ira vuelva a tocar tu puerta, ya sabrás qué hacer. No huirás, no atacarás, no te perderás en el impulso. Volverás al trono y elegirás, una vez más, la serenidad.